Vamos a ocuparnos en este momento de la información, algo que es vital. No solamente la información que procuramos desde aquí, desde los medios y la reflexión que también realizamos, sino la información pública, el acceso a ella y cómo se va realizando. Por eso, en este momento, vamos a ocuparnos de la claridad de algunos de los textos públicos y si son entendibles, si son legibles. Seguro que a muchos de ustedes, hace unos instantes hablábamos con un profesor de Derecho Constitucional, hablando del Estatuto de Autonomía que se reforma mañana en el Senado, y nos decía que es muy complejo entender algunos de los conceptos, ¿no? Los habituales, como llamamos, latinajos. Bueno, pues esto en la vida ordinaria existe, imposibilita muchas veces el acceso, sobre todo a las personas con algún tipo de discapacidad. En este momento hablamos con Juanjo Muñoz. Él es responsable de comunicación e integrante de Plena Inclusión aquí en la región de Murcia. Es una asociación que precisamente se dedica a eso, a la inclusión total, a que la información fluya y sea transparente. Le saludamos. Buenas noches, Juanjo. Hola, buenas noches. Bienvenido una vez más a la radio. Mira, la primera cuestión vamos a hacerla de la siguiente manera. Vamos a situarnos en este contexto en el que estamos de tercera hora y por ejemplo, los decretos que se han aprobado en el BORM o en el BOE. ¿Es accesible para las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Pues como mínimo tan inaccesibles como para el resto, que nos metemos en el cajón de personas sin discapacidad, Uh-huh. porque son textos, creo que todas y todos podemos coincidir que son textos para conocedores de la materia, no están pensados están pensados para eliminar quizá ambigüedad y para ser pues legalmente correctos, pero no están pensados, quien los redacta no está pensando en que el lector los comprenda. Y nosotros pues estamos adaptando muchas de esas informaciones para gente de la calle, pues, que necesitamos saber cuándo entra en vigor algo, qué significa realmente, eh, en fin, que necesitamos manejar la información a nivel, pues si me permite, pues como se dice con la informática, a nivel usuario, no Sí, como sí. legisladores ni como políticos, sino como ciudadanos Uh-huh. y ciudadanas. En estos momentos donde la información, desde luego, es poder y es protección, que se han aprobado tantos decretos en las últimas semanas, ¿cómo ha resultado, ¿no?, para la gente que tiene algún tipo de discapacidad intelectual? Pues tremendamente confuso. Yo creo que pues, es fácil hacerse una idea de que si a todas y a todos nos ha costado estar al día respecto a la legislación o a los decretos o a los permisos, a lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cuál es la estrategia de vacunación, Uh-huh. cuándo entra en vigor. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando ha entrado en vigor alguna nueva restricción. Lamentablemente ahora estamos hablando sobre todo de Sí, restricciones, sí, pero bueno, pero es la actualidad y por eso también uh-huh, lo estamos haciendo, Juanjo, porque sí, sí, se ponen los decretos, se anuncian, lo uh-huh, decimos desde los medios, se anuncian en los boletines oficiales, pero ahora, ¿cómo llega la información, no? Y ahí es donde quería, uh-huh. precisamente en esos ejemplos tan gráficos, ¿no? Venga, cuéntanos. Pues que era confuso hasta el extremo de no saber, de no quedar claro en qué momento entraban en vigor. Ya. Eso nos ha pasado muchas veces. Hemos tenido que responder muchas consultas y no ha sido sencillo, porque realmente cuando los medios de comunicación dabais la información Ujú. y decían va a haber un cierre perimetral, a partir de, bueno, se publica tal día, pero va a entrar en vigor a partir de las 12 de la noche, era complicado saber, pero bueno, entonces yo puedo sacar ahora a pasear al perro Ya. o estoy incumpliendo eh, o puedo visitar a tal persona en tal municipio. Yo que estoy trabajando, vivo en este municipio pero trabajo en este otro, voy a poder ir mañana a trabajar, porque era realmente eh, muchas veces lo que sucede es que se da por supuesto que el receptor, que la lectora, el lector, que el oyente, Ujú. eh, pues que conoce una información no sé, que tiene unos antecedentes, una información ya acumulada que en muchos casos no es así. Vamos, Ujú.
ha habido que desgranar realmente decretos y hacer un análisis para poder extraer lo que la información de manera clara. Pasa algo parecido en las Sí. sentencias De los juzgados, ¿no? Sí, Vosotros sí, en plena pasa algo parecido. inclusión, para las personas que nos estén escuchando, de alguna manera traducís, porque en algunos casos es casi traducir, ¿no? Ahora que vamos a hablar un poquito del lenguaje jurídico, es casi una traducción lo que tenéis que hacer, ¿no? Pero adaptáis los Ujú. textos, sobre todo textos oficiales, a un lenguaje más claro, más cotidiano y sobre todo más entendible. Y por eso te Ujú. quería preguntar, ¿no?, por estas cuestiones que han sido además de mucha celeridad, casi que no nos ha dado tiempo a tener uno cuando venía otra medida nueva, y es muy Ujú. difícil de entender si no hay una especie de traducción o interpretación, ¿no? Hablando todos, Sí. por cierto, el castellano, ¿no? Es una jerga específica. Ujú. Y ahí entran Sí. también las cuestiones jurídicas. ¿Qué pasa con las sentencias o con los trámites incluso? Pues las relaciones con la administración son nuestra prioridad ahora mismo, tanto Ujú. en sanidad, empleo público, por ejemplo, estabais hablando del Estatuto de Autonomía, Sí, por sí, ejemplo, ese sí. fue uno de los primeros documentos que se adaptó a lectura fácil en la región de Murcia, al igual que en España fue la Constitución. Y no es capricho, aparte de la carga simbólica que tiene, porque el poder a las ciudadanas, a los ciudadanos, es porque si no existían esos materiales no se Mm, podían estudiar, si no se podían estudiar no se podían hacer oposiciones y claro, no se podía acceder al empleo público. Fíjate hasta qué claro. punto conocer la información accesible es un derecho llave para acceder a otras cosas. Ujú. Entonces, claro, pensamos a lo mejor en grandes textos de ese tipo, las grandes leyes, pero oye, el formulario para inscribirse a una actividad, Por ejemplo, para apuntarse a la para una piscina. oposición, por ejemplo, esos Ujú. requisitos y formularios y estancias que hay que rellenar, ¿están en un lenguaje inclusivo? No, se ha conseguido que eh, los temarios para las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual estén Sean, adaptados, al igual que claro, los exámenes. claro. Eso sí. Pero los procedimientos con los que nos damos de bruces, pues no solamente las personas con discapacidad intelectual, sino todos los Todo el ciudadanos, mundo, sí, sí. porque no tenemos pues a todos nos ha pasado. Tú hablabas del lenguaje jurídico. Cuando hablamos con un abogado, a veces le tenemos a una abogada, le tenemos que decir, por favor, baja un poco a Sí, la tierra el para que lo nivel, ¿no? podamos Para poder entender. entenderlo. Mm. El Estatuto de Autonomía fue traducido, yo te pediría luego que por favor nos lo pasases, porque Sí, claro. cuesta muchísimo. Bueno, porque es verdad, ¿no? Sobre todo estos términos que son muy concretos, pero es verdad que también tienen un origen y un uso que no solemos utilizar, ¿no? Todo el mundo en Mm. general. Además de las cuestiones jurídicas y administrativas, por ejemplo, para las ayudas para subvenciones o para una ayuda, por ejemplo, de un ERTE, ¿no?, que ahora tan esenciales, esas informaciones están adaptadas. Pues algunas sí, pero por parte del movimiento Plena Inclusión. En Plena Inclusión, no solamente en la región de Murcia, sino en toda España, llevamos adaptados documentos relacionados directamente, como han mencionado esto, es que precisamente hay documentos adaptados de este tema, pues unos 200 documentos, porque la actualidad nos lo ha demandado. O sea, la pandemia ha sido un acelerador de muchas cosas Ujú. y de esto también, porque la demanda era muy alta. Y yo, por ejemplo, hace poco estaba leyendo la estrategia de vacunación contra el COVID, lectura fácil, una Mm. adaptación, lo digo, por documentos que serían de interés para la Para ciudadanía todo en el mundo, general. sí, sí, sí. Bueno, este documento, eh, que es una adaptación, un resumen y adaptación de la web del gobierno Ujú. sobre la estrategia oficial de vacunación del gobierno de España, bueno, pues debería ser lectura obligada para muchísimas personas para resolver muchas dudas sobre todo esto que leemos y que vemos en las noticias sobre Sobre etapas, todo sobre en nuestros grupos. turnos, ¿no? Cuando nos toca, cuando nos Sí, corresponde, todo eso es efectivamente necesario, sí, ¿no? pero Sí. también, claro, para reducir ansiedad también Sí, y para que la información, aparte de ser pública formalmente, porque ahora claro. oímos hablar mucho de el portal de transparencia de tal administración, aparte de cumplir con una formalidad, pues lo sea también efectivamente, es decir, que sea comprensible, no simplemente decir, no, hombre, hemos cumplido porque está publicado, Ujú.
hay que poner, las administraciones o las empresas también tienen que poner de su parte para saber que sí que es comprensible. Nosotros utilizamos lo que se llama lectura fácil, Ujú. que es un método específico que, a pesar de que suene a un término coloquial, lectura fácil, pues como podríamos decir, Bueno, lenguaje sencillo, ¿no? mejor, Lectura quiero fácil es... decir, si lo que se trata además, Juanjo, Sí, es que sea fácil, pues imaginamos que el título de esta práctica debe ser también inteligible, ¿no? Imagínate que le ponéis ahora un latinajo, ¿no? Al término, pues pues entonces, claro, es sería paradójico, contradictorio, ¿no? Sí. pero fíjate que, por ejemplo, bueno, te decía que la lectura La fácil lectura es fácil. una metodología que tiene Ujú. en España una norma de calidad, que es el primer país europeo que tiene una norma de calidad sobre esto. Quiero decir que es un método riguroso con unos procedimientos registrados, etcétera, pero por lo que decías de meter nosotros mismos latinajos, pues nosotros lo que reivindicamos, por ejemplo, es que las leyes reconozcan e incluyan el término accesibilidad cognitiva, Sí, que precisamente no es lo más fácil de entender del mundo, pero es lo que significa, o sea, es el término claro. Mm, que recoge esta parte de la accesibilidad universal. Todo el mundo ujú. estamos oyendo hablar de la accesibilidad universal, pero quizás sin saber muy bien lo Mm. que eso supone. Sí, porque Y la además, accesibilidad... Juanjo, en muchas ocasiones pensamos que las barreras son físicas, arquitectónicas, ¿no? Y hablamos siempre de cómo deben de estar diseñadas nuestras ciudades, el transporte público, como si la barrera siempre fuera algo tangible. Pero contigo, esta noche, queríamos mostrar que hay un montón de barreras intangibles que tienen que ver con la comunicación y cómo nos entendemos, ¿no? Y precisamente ahí el uso de nuestro lenguaje, y sobre todo en las cuestiones administrativas, que son esenciales, ¿no? Para una sanción administrativa, para un procedimiento incluso de cambio de titularidad en un recibo, ¿no? No es nada accesible. Y eso es lo que estáis denunciando, porque además queréis que se traduzca en un lenguaje fácil. Mm. Para nosotros lo ideal sería que no hubiera que traducir. Creo que sería Que bueno directamente, ¿no? Que directamente Sí, fuera inteligible para todos, ¿no? sí, esto que estamos diciendo así, coloquialmente, que parece de lógica, Mm, eso eh, es lo que se llama diseño universal, o sea, un diseño sí, para todos, que directamente, que no haya que adaptar. Es decir, no vamos a hacer, tenemos un edificio inaccesible y otro va a ser el accesible. ya. eh, Cada vez que vemos que hay una señal, por ejemplo, cuando estamos cambiando ahora para hacer el símil con la accesibilidad arquitectónica, las barreras que sí se ven. Cada vez que vemos un cartel que nos desvía a un acceso, a una puerta que pone entrada accesible, Ya, lo que está diciéndonos es que en la que estamos es inaccesible. ya, Bueno, pues claro. nosotros proponemos que la información se haga pensando en el receptor, o sea, pensando en que lo va a leer, porque muchas veces parecemos, y esto se nos contagia, porque mal está que le pase a un abogado, que le pase a la administración, Ujú. pero se nos contagia a nosotros y a veces parece que cuan- cuantas palabras, si usamos la palabra más rara Ya. que se nos ocurre, la Parece que es palabra más mejor, larga o en ¿no? latina, claro, Sí, hombre, eso es otra cosa. Es como ya. aquel profesor o profesora que todos hemos tenido, A ver. que le encantaba escucharse, pero que nosotros nos mirábamos, ¿no?, en el pupitre y Y no decíamos, bueno, entendíamos nada, ¿no? claro, bueno, pues ese a lo mejor no era precisamente el mejor profesor, Mm, sino el que decía, bueno, así no me están entendiendo, sí. voy a ver cómo consigo que sí lo Te hagan. quería preguntar, Juanjo, y aquí me estoy arriesgando bastante, ¿no? Pero con un propósito de enmienda. ¿Somos accesibles los medios de comunicación? Porque en este momento, en los medios de comunicación es donde se están contando informaciones siempre, siempre útiles, siempre de servicio, pero quizá en pandemia aún más, ¿no? Es decir, no solamente las cifras, los riesgos, las carreteras que pueden estar cortadas, ahora mismo con los temporales, ¿no? Información de servicio y además, bueno, totalmente de necesidad. ¿Somos accesibles? Los que escriben en prensa escriben de una manera entendible. En la radio en este momento, mientras hacemos radio, ¿somos accesibles? Pues la mayoría de buenas prácticas que pueden, no sé, que pueden recogerse las pautas de la lectura fácil, muchas son de naturaleza de redacción periodística, o sea que hay muchas, pues eso, hay muchas prácticas que sí que son accesibles y que ayudan a conducir al lector, al oyente o al espectador, pero luego, pues claro, como no puede ser de otra manera, pues hay otras cosas que nos alejan un poco, pues el uso
el uso de siglas, el uso de terminología, y a veces simplemente porque repetimos, eh, porque por la naturaleza de la actividad periodística, pues el tiempo pues es escaso, a veces no hay tiempo para... Ujú. Muchas veces simplemente cuando se hace de cadena de transmisión y se repite un mensaje tal y como lo ha dado la administración o tal y como Ya, ya, sin hacer un proceso de reelaboración para... ya. Sin embargo, cuando se hace buen periodismo, pues se hace pensando en el oyente, se hace Ujú. pensando en la... y entonces si se dice... yo recuerdo, bueno, pues algunos consejos en las redacciones de hazlo o vuelve a hacerlo para que lo entienda tu Todo el abuela, mundo, sí. algo así. Sí, sí. Y era, pues sí, voy a ponerme en la piel de alguien que no tiene por qué saber. Y muchas veces el tema es dar por sentado que un conocimiento previo, a veces hay que poner antecedentes Ya. y ese tipo de cosas, pero en general el priorizar la información y pensar siempre en el receptor, pues eso siempre va a ser bueno. Ujú, muy bien. Oye, pues hemos tomado nota. Quiero decir que te hemos aprovechado un poco en la conversación para saber cuáles serían las prácticas adecuadas desde los medios de comunicación, porque nos encanta que nos escuchéis, que estéis ahí, pero sobre todo ser entendidos, ¿no? Para eso estamos, para comunicarnos entre los dos, ¿no? Eso es algo bidireccional. Yo te ¿Bidireccional es puedo una decir, palabraja también ahora mismo? ¿O pues qué? hombre, Un poco, es que sí. Salen solas. salen solas, Salen solas. pero también nosotros cuando hacemos, por ejemplo, textos en lectura fácil, también Sí, tenemos en cuenta que una persona que va a leer algo tiene que aprender, porque siempre que claro. leemos, aprendemos. Eh, pues no sería razonable que después de leer una noticia no hayamos incorporado vocabulario, no hayamos incorporado conocimientos, sino si todo son términos ambiguos, porque más coloquiales, al final Ujú. no hay un aporte de información, entonces hay que tener un término medio, está Ujú. claro. Muy bien. Pues Juanjo, muchísimas gracias. Casi casi que hemos hecho un poco de observatorio de cómo somos de entendibles tanto los medios como las administraciones públicas. Que no nos Yo, olvide. yo lo Lenguaje. que quería Sí, decir sí, era cuéntanos. que todo esto, porque claro, lo estoy contando yo cuando muchas veces personas con discapacidad nos lo podrían contar Ujú, muchísimo mejor de primera mano, pero todas estas experiencias me las transmiten ellas y ellos, que por cierto son oyentes, que por cierto son lectoras, son ujú, lectores, son televidentes también, y prestan mucha atención y también ellas y ellos participan en el proceso de la lectura fácil, porque son validadores. ujú. Aparte de seguir esas pautas, eso es muy interesante, aparte de seguir las pautas de redacción, hay que pasar por un proceso de evaluación por personas con discapacidad Ujú, que señalan si efectivamente el resultado se entiende o no. ujú. Elaboran un informe y Y son lo un hacen. público muy exigente. Muy bien. Pues desde aquí también un saludo si nos están escuchando. Esperamos y además nos vamos a esforzar aún más para ser entendibles y para contar con todos vosotros. Muchas gracias, Juanjo, por estar aquí hablando de esas barreras intangibles, invisibles, pero que podemos hacerlas mucho más fáciles. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Buenas noches.